Toma 2. Hola a todos y a todas. Bienvenidos al último apartado del curso de filosofía de primero de bachillerato. Este apartado se llama el anhelo de trascendencia. Un anhelo es un deseo. Y la trascendencia es como la comunicación con otros seres que están por encima de nosotros. Por ejemplo, el deseo de Dios o el deseo de inmortalidad, el deseo de un más allá. Todo esto respondería al título del apartado, el anhelo de trascendencia. Trascender en sentido espacial quiere decir ir de un sitio a otro cruzando ciertos límites. Pues eso es lo que vamos a mirar aquí. Si es posible ir de nuestra realidad natural a una realidad superior, abandonando los límites de lo que es nuestra experiencia terrenal. Este estudio, que es un estudio metafísico, formaría parte de la disciplina conocida como teología. Teología significa literalmente el estudio de Dios. Y Aristóteles definió la teología como una perspectiva de la metafísica. ¿Vale? La teología es la metafísica que estudia la realidad a partir de su principio supremo o absoluto. Y lo que vemos en este apartado es solo una reflexión filosófica sobre Dios o la religión en general. En este apartado no partimos de ningunas ideas religiosas, como por ejemplo las ideas católicas o musulmanas, y no vamos a hablar de esos temas. La teología católica se basa en la aceptación de el Evangelio, el testimonio de la vida de Jesucristo dado por los apóstoles, que supondría una verdad revelada por Dios a la humanidad. Esto se opone a lo que estudiamos nosotros, teología natural. Es solo un estudio a la luz de la razón sobre Dios y la religión que no da por bueno ni los mensajes de Mahoma, ni los de los evangelios, ni los de ninguna otra religión histórica. Llamamos absoluto a eso que está más allá de esta realidad, que es sobrenatural y metafísico, y que da sentido a nuestra existencia. Es la fuente del sentido de nuestra existencia, y se suele entender normalmente también como creador de la realidad en algún sentido. El absoluto en filosofía es incondicionado, o sea, no depende de ninguna otra cosa para existir o para ser como es. No tiene necesidad de nada fuera de sí mismo. Infinito e ilimitado. No está restringido a un espacio, un tiempo, ni sufre ninguna limitación de ningún tipo. Aquí vienen los típicos atributos que las religiones le dan a Dios, como la omnipotencia, la eternidad, etc. Y por último, el absoluto es sobrenatural. Su funcionamiento es distinto al del resto de la realidad. Típicamente, Él ha creado la realidad, que depende de su voluntad o su designio, pero Él en sí mismo es ajeno a las leyes que gobiernan el resto de la naturaleza. Cuando hablamos del absoluto hablamos básicamente de Dios, ¿de acuerdo? Este concepto encaja totalmente, coincide plenamente con el concepto de Dios en las religiones, sobre todo en las religiones monoteístas. Pero no tenemos por qué interpretarlo así. También el absoluto puede ser el destino o la naturaleza como una totalidad de leyes. Podemos usar muchos conceptos para referirnos a él. La cuestión es que aunque encaja muy bien con el concepto que las religiones nos dan de Dios, puede referirse a cosas muy distintas. Por ejemplo, 3 formas básicas generales de entender a Dios y al absoluto en filosofía. Panteísmo. Panteísmo significa etimológicamente que todo es Dios. Y en esta concepción, el absoluto se identifica con el todo, con la totalidad de la naturaleza. El filósofo de origen español Baruch Spinoza es un famoso defensor de esta postura y la expresa en su famosa frase:
Deus sive natura, Dios o la naturaleza. O sea, que Dios es lo mismo que la naturaleza para Spinoza y los panteístas. Pero tenemos otra forma de entender al absoluto, el deísmo. El deísmo entiende que el absoluto es un Dios creador del universo, es decir, una realidad distinta de la naturaleza, separada de la naturaleza, pero que este Dios no tiene un carácter personal. ¿Qué sería este Dios? Pues una ley, una voluntad, un plan, pero sea lo que sea, no es como una persona, no tiene personalidad, no puede hablar y comunicarse con las personas, no tiene una inteligencia similar a las de las personas, sino que sería radicalmente distinta. Y la conclusión para el deísmo es que como Dios no es un ser personal y no puede comunicarse con nosotros, pues no podemos saber nada de él. Bueno, sí, podemos saber algunas cuestiones extraídas de la razón, como por ejemplo, que existe y que es el creador de la realidad. Pero no podemos saber más. Y por último tenemos la postura del teísmo, que es la típica de las famosas religiones como catolicismo, islam, judaísmo, etc. Para el teísmo, Dios es un ser creador del universo y tiene carácter personal. Es decir, tiene personalidad, tiene una inteligencia similar a la de los humanos, superior, pero similar, y puede comunicarse con los seres humanos. Lo cual significa que a partir del mensaje que él ha otorgado a sus profetas o similares, los demás podemos saber muchas cosas sobre Dios. ¿De acuerdo? En el teísmo sería posible llegar a conocer a Dios en profundidad. Respecto a la pregunta de ¿se puede conocer la existencia de Dios? Encontramos 4 posturas típicas. El teísmo, que ya está estudiado, que defiende que es posible conocer a Dios sin límites. El deísmo, que afirma que es posible conocer la existencia de Dios y saber algunas propiedades de él, pero solo las que nos ofrece la razón. Por ejemplo, podemos saber que Dios es creador del mundo, pero poco más. Tenemos la postura agnóstica, que dice que es imposible conocer la existencia de Dios o su inexistencia. Por eso los agnósticos tienen una duda escéptica, es decir, una duda radical y permanente sobre la existencia de Dios. Y por último, el ateísmo dice que es imposible conocer a Dios y que Dios no existe. O bien afirman que es posible demostrar que Dios no existe, o bien afirman que la existencia de Dios es incompatible con las ideas que recibimos de la experiencia, con nuestra experiencia de la realidad. O bien dicen que es quien afirma la existencia de Dios quien tiene que aportar pruebas. Al igual que si yo defiendo la existencia de unicornios, soy yo el que tiene que plantear pruebas. A lo largo de la historia, ¿cuál ha sido la relación entre filosofía y religión? ¿Qué postura sobre la religión han transmitido en sus obras los filósofos? En la Edad Antigua el tema es complicado, las religiones son muy distintas a las actuales, no tiene mucho sentido hacer esta relación. A partir de la llegada del cristianismo y luego el islam, sí que tiene mucho más sentido y la filosofía y la religión han estado muy unidas. Durante toda la Edad Media la filosofía era casi inevitablemente teísta. Los filósofos hablaban de Dios en sus libros y explicaban la naturaleza de Dios, trataban de conocerlo mejor en sus investigaciones filosóficas. No había prácticamente ningún autor importante que no defendiera en sus obras la existencia de Dios y tratara de demostrarla o explicarla. Esto comienza a cambiar muy lentamente en la Edad Moderna, durante la cual el teísmo sigue siendo la postura mayoritaria. Pero también surgen las primeras posturas agnósticas. Es decir, aparecen las primeras obras de autores de prestigio que defienden que no se puede conocer la existencia de Dios.
También aparece el deísmo. El deísmo, como tal, es una corriente intelectual de la Ilustración. No hay muchos autores deístas fuera del siglo XVIII y primera mitad del XIX. La edad moderna va a dar pie a lo que ocurre en la edad contemporánea. En la edad contemporánea surgen las primeras posturas ateas en filosofía. De nuevo, esto significa que hay autores de prestigio que escriben obras en las que se explica la postura ateísta, se defiende y se desarrolla, lo cual prácticamente no lo habíamos visto en la historia anterior. ¿Significa que todos somos ateos a partir de la edad contemporánea? Pues no. Hoy en día, en filosofía, en las posturas, en la relación entre religión y filosofía, se da una situación que podríamos calificar de normalidad. Y significa que cada uno defiende ideas distintas, que nos podemos encontrar filósofos muy prestigiosos, que son creyentes y intentan demostrar y explicar la existencia de Dios en sus obras, mezclados con autores que son creyentes a título personal pero prefieren no hablar de religión en sus obras, mezclados con autores que intentan demostrar la inexistencia de Dios en sus obras, etc. Esta es nuestra realidad respecto a la religión. Y por último, en el subapartado 3.4, nos planteamos cómo podemos acceder a Dios racionalmente para intentar entenderlo mejor a partir de nuestras experiencias, y se mencionan dos posibilidades para el estudio de Dios a partir de nuestras experiencias. Y la primera es el hecho religioso. Muchas veces cuando se estudia a Dios desde las ciencias sociales o la filosofía, para darle objetividad a la investigación, lo que se estudia es lo siguiente. La cuestión que se plantea es la siguiente. ¿Por qué han existido religiones en todas las sociedades? Intentemos buscar la razón de que exista la religión. Porque la religión no existe como un suceso puntual y esporádico, sino que la religión es un universal cultural, como dicen los antropólogos. Es decir, es un rasgo cultural que aparece en todas las sociedades de la historia. No ha habido sociedades sin religión más allá de 2 o 3 ejemplos históricos puntuales. Pero en lugar de partir de este hecho social de la existencia tan extendida de la religión, podemos intentar comprender a Dios a partir de nuestras experiencias personales y subjetivas. Y aquellos de vosotros que seáis religiosos probablemente hayáis vivido y recordéis alguna experiencia que os ha hecho sentir la existencia de Dios, la perfección del mundo que debe haber sido creado por una voluntad superior, etc. Es una experiencia casi emocional que tiene que ver con nuestra interioridad e intimidad y que puede llegar a ser muy fuerte, muy significativa. El mejor ejemplo de este tipo de experiencias, en las que hay más, como la experiencia luminosa, la experiencia de lo sagrado, etc., es la experiencia mística. La experiencia mística es un tipo de experiencia religiosa que sentimos personalmente de forma muy intensa, que tiene al parecer rasgos similares a los del amor físico, a los del amor sensual. Va acompañada de una sensación similar a la del enamoramiento de una persona. Y lo que más caracteriza la experiencia mística es la sensación de estar unido a Dios. Es la sensación de que el que la experimenta se disuelve en Dios y siente de forma muy clara que él forma parte de Dios, que realmente no es algo separado de él. La experiencia mística ha sido un tema recurrente en filosofía, tanto si se habla directamente de ella como cuando, sin hablar de ella, los filósofos acuden mucho a conceptos
místicos más propios de la religión vivida de una forma personal. Como la sensación mística es una sensación íntima y subjetiva y por definición es muy difícil de comunicar, encontramos sin embargo más reflexiones de temática mística en el mundo de la literatura. En España concretamente tenemos un buen número de autores místicos cristianos, como Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, Fray Luis de Granada, etc. Vamos a terminar esto con este fragmento de Santa Teresa de Jesús. Vida, ¿qué puedo yo darle a mi Dios que vive en mí, si no es el perderte a ti, para mejor a él gozarle? Quiero muriendo alcanzarle, pues tanto a mi amado quiero, que muero porque no muero. Y con esta reflexión de Santa Teresa de Jesús, que arden deseos de reunirse con su Señor en la muerte, hemos terminado la asignatura de filosofía. Os doy mi enhorabuena. Ha sido un placer ser vuestro profesor y espero que volvamos a vernos. Mucho ánimo y salud